Buenas tardes, nosotros somos el equipo que está conformado por Rogelio, Daniel, Miguel, Francisco y Ricardo, y esta es nuestra presentación para el proyecto del frasco de Marriott. Antes de realizar este experimento, lo que necesitamos fue realizar una búsqueda acerca de los principios físicos que se manejaban en este experimento. Para esto encontramos que el frasco de Marriott se basaba en dos principios básicamente, la ecuación de Bernoulli y el teorema de Torricelli, ya que el frasco de Marriott es un proceso que se divide en dos segmentos, uno donde el vaciado del agua es constante y otro donde el vaciado es variable dependiendo de la altura del fluido, ya que al tener introducido un popote en el frasco de Marriott, esto genera una presión atmosférica en ambos orificios, el orificio de salida y el orificio del popote, lo que genera que la velocidad de vaciado sea constante en ese segmento. Sin embargo, una vez que el nivel del agua sobrepasa esta altura del popote, el vaciado del frasco comienza a manejarse como un sistema en caída libre y dependiendo de la altura es el valor de la gravedad, el valor de la velocidad. A menor altura, la velocidad va a ser mucho menor y por ende el alcance del agua el chorro que está saliendo por el orificio va a ser mucho menor. Por otra parte, también se nos solicitó encontrar la velocidad y aceleración del sistema. Para esto lo que realizamos fue utilizar una diferencia de alturas para la velocidad entre un diferencial de tiempo y para la aceleración, por su parte, fue una diferencia de velocidades sobre diferencia de tiempo. Y finalmente se nos solicitó calcular la energía cinética por unidad de volumen en el frasco de Mario. Para esto lo podemos definir como la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y el volumen pues sería en litros. Para esto lo podemos representar como una ecuación de un medio de la densidad del agua en este caso por la velocidad al cuadrado. Para el desarrollo experimental, el equipo realizó un análisis sobre los posibles materiales que tuvieran bajo costo y que cada integrante pudiera conseguir para realizar 5 prototipos, de los cuales seleccionamos el que cumplía con las características solicitadas para un frasco de Marriott. Finalmente utilizamos este prototipo para llevar a cabo los experimentos y los materiales que se utilizaron fue 2 botellas con una capacidad de 1.5 litros, 2 popotes, uno de un diámetro más grande y uno de un diámetro pequeño, silicón, plastilina, cautín, tijeras, regla o cinta métrica, un dispositivo para grabar y finalmente colorante. Del lado izquierdo podemos ver nuestro montaje experimental que fue el que nos ayudó a obtener los datos del primer experimento. Después podemos observar la parte de la derecha el segundo prototipo, que fue fue un prototipo basado en mejoras que se le hicieron al que utilizamos en la primera parte. Los resultados experimentales. Como en la primera parte de nuestro experimento, recurrimos a una herramienta digital que fue Excel, y debido a que pues, en la primera parte la duración del experimento fue bastante, pues obtuvimos demasiados puntos. Es por eso que nuestra gráfica de altura contra tiempo pues, tiene demasiados puntos. Esta gráfica nos dio una ecuación de segundo grado, la cual pues, no concuerda de acuerdo a la teoría. Sin embargo, en la segunda parte del experimento, en la cual tuvimos pues, una variación en la altura del tubo, lo cual pues, nos dio como resultado pues 5 gráficas, ya que pues, hizo el experimento 5 veces. Pues en cada una de ellas tuvimos una ecuación lineal, la cual pues ya se comporta más de acuerdo con la teoría, y de acuerdo a nuestra línea de tendencia, pues podemos decir que nuestros datos fueron bastante precisos. Bueno, ahora para la discusión de resultados, pues después de haber verificado y analizado los datos obtenidos y sus respectivas gráficas, llegamos a la conclusión de que pues efectivamente la primera parte del experimento tuvo muchas deficiencias respecto a la teoría esperada. Por ejemplo, en esta primera parte esperábamos que la velocidad del vaciado del tanque fuera constante. Sin embargo, aquí podemos observar que pues, no lo fue, ya que tuvo un comportamiento lineal. Por otro lado, esperábamos que la aceleración pues, fuera cero al ser la velocidad constante, y pues como podemos ver tenemos una gran dispersión de datos en los que algunos ni siquiera
pues probablemente fueron causados por errores pues aleatorios. Y pues por otra parte, en la segunda parte, ya se observó una consistencia en la velocidad del vaciado de tanque. Y pues en esta segunda parte hubo un mejor ajuste lineal en las 5 pruebas realizadas con las diferentes alturas y pudiendo así analizar la variación de las velocidades dependiendo de la altura del popote. Y obtuvimos que pues mientras más corto fuera el popote, más sería el tiempo del vaciado del frasco de Marriott, ya que pues habría menos, tardaría, bueno, en el segmento sería más corto, por lo que pues tendría menor velocidad mientras va bajando la altura del agua. Conclusiones. Tras las modificaciones realizadas al prototipo o modelo experimental, fue posible que los datos obtenidos en la parte experimental resulten ser más precisos y se acerquen más a la parte teórica, ya que se logra ver una velocidad constante en el intervalo correspondiente al tubo de presión atmosférica. Al comparar la data de este experimento con el previamente realizado. A su vez, los datos recolectados hicieron posible una aproximación analítica de la gravedad, haciendo uso de la ecuación de Torricelli que surge de la ecuación de Bernoulli respectivamente. Las variaciones que se tuvieron en el tiempo de descarga se asumen que fueron gracias a que una vez que el tubo de la presión ya no se encuentra a la velocidad de la salida, depende de la fuerza de gravedad. El uso de programas digitales como Excel nos provee de una herramienta muy útil para llevar a cabo el procesamiento de cantidades significativas de datos de maneras más sencillas, ordenadas y rápidas. Además de que nos permite tener una representación gráfica de los datos y resultados, lo que resulta de inmensa utilidad a la hora de analizar los resultados y comportamientos del experimento. Consideramos que el experimento se puede mejorar e incluso se puede conseguir datos más precisos haciendo uso de un recipiente sin estrías que aseguren que el diámetro del recipiente siempre sea el mismo. De la misma manera, contar con una escala de medición más precisa o incluso digitalizada ayudaría a evitar errores relacionados con la perspectiva del ojo humano y o dispositivo de video.